Vamos a empezar entonces. Hoy vamos a ver integrales triples. ¿Estás viendo mi presentación, Nicolás? Sí, estoy bien. Muy bien, vamos a definir entonces integral triple. Voy a considerar entonces una función f minúscula continua, una función f minúscula continua sobre una región sólida acotada Q. Entonces, la integral triple de f sobre la región Q se define de esta manera. La integral triple es igual al límite de esta sumatoria donde tengo el valor de la función f en el punto de componentes x sub i, z sub i, por delta de sub i. Y corre acá desde 1 hasta n. Muy bien. Por supuesto, esta definición se hace siempre que el límite exista. El volumen de la región sólida está dado entonces por la integral triple sobre Q de diferencial volumen. Algunas propiedades para estas integrales. Y son propias de las integrales que ya conocíamos. Si tenemos una constante c por la función f diferencial volumen, entonces c puede salir fuera de toda la integral. Me refiero a la integral triple. Si se tiene una suma o resta de funciones para integrar, entonces esto se puede descomponer en una suma o diferencia de integrales triples sobre cada una de las expresiones que estaban sumando o restando. Muy bien. Y la función f se puede descomponer. Estamos integrando sobre Q, ¿verdad? Sobre la región Q. Esta región Q se puede descomponer en la suma de Q sub 1 y Q sub 2. Por decir así, dos subregiones que sumados me dan Q. Muy bien. Vamos a hacer alguna evaluación entonces mediante integrales triples iteradas. Muy bien, vamos a considerar entonces la función f minúscula continua en una región sólida definida por Q mayúscula. La variable x estaría variando entre a y b. La variable y entre las funciones h1 de x y h2 de x. Y la variable z estaría variando entre la función g sub 1 de xy y la función g sub 2 de xy. Estas funciones h1, h2, g1, g2 son funciones continuas. Entonces, esta integral se puede calcular de la manera en que se está indicando. Es una integral triple, donde, como se ve, se integra primero sobre z, ¿verdad? Diferencial z. Entonces, z, que depende de las variables x e y, entonces nuestros límites serían las funciones g1 y g2, ya mencionado antes. Luego estaríamos integrando sobre y, como se indica, ¿verdad? Y por último, sobre x. Vamos a ver de qué estamos hablando con un ejercicio.
Vamos a resolver esta integral triple. ¿Qué podemos observar? De que pretendemos integrar primero sobre z, los límites para z, entonces desde 0 hasta x más y. ¿Está bien? Ecuación de una superficie. Diferencial y. La siguiente integración entonces es sobre y varía de 0 a x. Y por último se integra sobre x, donde x varía de 0 a 2. Tenemos el mismo ejercicio. Y bueno, vamos a integrar esto. Primero integramos sobre z. ¿Bien? Y a la x lo veo como una constante. La integral de y sería y por z. Y se considera constante. Y la integral de z sería z cuadrado sobre 2. Los coeficientes 2 y 1 medio cancelarían y nos quedarían z cuadrado. Muy bien. Tenemos los límites de integración entre 0 y x más 1. Entonces, ahora el siguiente paso es justamente cambiar los límites de integración. Y en este caso se cambia por el límite superior, ¿verdad? Al cambiar el límite inferior, se anularían, ¿verdad? Al cambiar 0 y 0 en z, cancelarían. Bueno. Estoy haciendo la distributiva de y sobre este paréntesis que contiene x más y. Bueno. Y aquí hay términos que pueden sumar. xy con 2xy y cuadrado con y cuadrado. Y tenemos esta expresión ahora, ya libre de z. Bueno, ahora, siguiente paso, integrar sobre y. Esta es la expresión que teníamos. Ok, y ahora lo integramos sobre y. Las funciones de x, las expresiones que contienen a x, se las ve como una constante. Entonces, a la x queda como una constante. La integral de x cuadrado se ve como una constante, entonces su integral sobre y sería x cuadrado por y. La integral de y cuadrado, y cubo sobre 3. La integral de y cuadrado sobre 2. Muy bien. Siguiente paso, cambiamos los límites de integración. Las expresiones en y los reemplazo por x. El límite superior, nada más. ¿Por qué? Porque el límite inferior es 0. Como en todos los términos aparecen y, entonces al reemplazar el límite inferior, cancelarían. Bueno. Estas expresiones son todas en x cubo. Puedo entonces sumar todos estos términos y me queda lo siguiente. 19 sextos lo saco fuera de la integral y me queda la integral de x cubo por e a la x. Esto con los límites 0 y 2 para x. Bueno, integramos esto. Por supuesto, esto es integración por partes, que ya habíamos visto en cálculo 1. Y
hacemos la integración. Cambiamos los límites de integración para x igual a 2, toda esta primera parte. Para x igual a 0, esto a la x queda 1, todos estos cancelan y me queda solamente menos 6. Menos 6 entonces. Muy bien. Ahora ya la aritmética de todo esto. Y esto resulta un número aproximadamente igual a, o redondeado a 65,797. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Se entiende? Genial. Vamos a establecer cómo determinaríamos límites de integración para calcular con una integral triple el volumen de la semiesfera de z igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado de cotas positivas. Esto sería una semiesfera. Si yo elevo al cuadrado esto y pongo las variables a un solo lado, me quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Eso sería la ecuación de una esfera centrada en el origen de radio igual a 1. ¿Está bien? Bueno, de esa expresión se despejó z, que es la que se muestra, y se consideran los valores de z positivos. Esta sería la ilustración gráfica. La semiesfera de radio igual a 1 y centro coincidiendo con el origen de coordenadas. Bueno. Para los valores positivos de la esfera, estamos hablando entonces del hemisferio superior, ¿verdad? Estamos hablando de los puntos con cotas positivas de la esfera. Z entonces estaría variando entre z igual a 0 y un punto de la superficie esférica cuya ecuación está dado por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Está bien? Z sería un punto entonces cualquiera de la superficie esférica. Entonces, tenemos que determinar pues los límites de integración. Y z entonces estaría variando desde 0 hasta cualquier punto de la superficie esférica. Los valores de z entonces, cotas, z entonces entre 0 y raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Se nota en el gráfico que la intersección de la esfera con el plano XY es una circunferencia, ¿cierto? Centrada en el origen y radio igual a 1. Y esto es sencillamente haciendo z igual a 0 en la expresión dada. Acá si hacemos z igual a 0, x cuadrado e y cuadrado pasan al otro lado y me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Que sería la ecuación de la de la circunferencia aquí en la base de la semiesfera. Muy bien. ¿Qué podemos decir entonces por la variable y o por la variable x? Aquí, por la simetría de esta circunferencia, se puede usar el siguiente orden. Diferencial x, diferencial y.
o diferencial y diferencial x. Esto para establecer el orden de integración. Vamos a quedarnos con el primero. Con diferencial x. Entonces, x estaría variando sobre los puntos de la circunferencia. ¿Está bien? X serían los puntos de la circunferencia. Y la variable y, en este caso y, estaría variando desde 1 negativo hasta 1 positivo. Ya está. El volumen de la semisfera estaría dado por la integral. Ya habíamos dicho, primero integraríamos sobre z. Z variaría entre 0 y raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Luego se integra sobre x. Elegimos ese ordenamiento. X variaría entonces entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado hasta menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La tercera integración sería sobre y, dijimos, y la variable estaría variando de menos 1 a 1. Muy bien. ¿Cómo se calcularía una integral triple en coordenadas cilíndricas? Vamos a ver integrales triples en coordenadas cilíndricas y luego en coordenadas esféricas. Vamos a ver entonces las ecuaciones rectangulares de conversión. Esto ya habíamos visto en clase anterior. X, entonces, R coseno tita, y igual a R seno tita, y Z se mantiene igual. En este sistema de coordenadas, la región sólida simple, la más simple, es un bloque, un pequeño bloque cilíndrico determinado por R, que varía entre R sub 1 y R sub 2. Tita, que varía entre tita sub 1 y tita sub 2, así como se muestra. Y Z, entre valores de Z sub 1 y Z sub 2. Y tendríamos este diferencial volumen, ¿verdad? Y la forma iterada de integral triple está dado por la expresión. La integral triple sobre Q, estos rectangulares, ¿verdad? Está dado por esta otra expresión para integrarlo en coordenadas cilíndricas. X que se reemplaza por R coseno tita, Y que se reemplaza por R seno tita, Z que se mantiene, y diferencial volumen que se reemplaza por R, diferencial Z, diferencial R, diferencial tita. Y los límites de integración como se muestran. Bueno, vamos a ver un ejemplo para poder entender esto. Se pide determinar el volumen de la región sólida que corta en la esfera y tenemos la ecuación de la esfera. Es una esfera centrada en el origen de radio igual a 2. ¿Está bien? Esta es una ecuación de esfera con centro origen de coordenadas y radio al cuadrado igual a 4. Radio entonces igual a 2. Esta esfera es cortada por este cilindro R igual a 2 seno tita como se indica en la figura. Aquí está.
Tenemos la esfera, tenemos el cilindro y bueno, esta región de la esfera, común entre la esfera y el cilindro, es lo que se pretende calcular. ¿Se entiende? ¿Se entiende el gráfico? Sí se entiende. Genial. Entonces la idea es determinar ese volumen común entre la esfera y la superficie cilíndrica. Esta es nuestra fórmula, la que habíamos mostrado anteriormente. X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Entonces tenemos R cuadrado más Z cuadrado igual a 4. Los límites para Z. Z estaría variando entre, aquí estoy despejando Z de esta última expresión, pasando R cuadrado al otro lado, pasa negativo, y despejando Z. Z variaría entonces entre menos raíz cuadrada de 4 menos R cuadrado y raíz cuadrada de 4 menos R cuadrado. ¿Está bien? Sería esta superficie de la esfera limitado por la intersección con la superficie cilíndrica. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué hacemos? Y consideramos la proyección de esa superficie sobre el plano XY. Evidentemente, la proyección será una circunferencia. Y esta es una circunferencia de radio, sería una circunferencia de radio igual a 2. ¿Está bien? Entonces, R, el radio de esa circunferencia, variaría entre 0 y 2. Y el ángulo θ estaría variando desde 0 hasta pi. ¿Está bien? Bueno. Escribimos ahora la integral. Los límites que ya dije, de los que hablamos. Para Z, para R y para θ. Y ahora trabajo de integrar esto. Ya estoy integrando sobre Z. ¿Está bien? A R lo veo como una constante y la integral de diferencial Z, Z. Sus límites de integración que indicamos, raíz cuadrada de 4 menos R cuadrado positivo, límite superior y negativo en el límite inferior. Ya tenemos la misma expresión. Bueno. Estoy reemplazando ahora los límites de integración y resolviendo. Muy bien. Una vez sumado, esto se integra sobre R. ¿Está bien? Y esto me queda 2 veces raíz cuadrada de 4 menos R cuadrado. Esa expresión integrada
me da 2/3 de raíz cuadrada de 4 menos r cuadrado todo al cubo. Bueno, y los límites de integración que ya habíamos establecido antes. Siguiente paso, entonces, cambiar los límites de integración. Muy bien, cambiamos entonces límite 0. Primero 2 seno tita y luego 0. Bueno. Aquí repetí el paso, no importa. Uno menos seno cuadrado, esto es coseno cuadrado. Entonces me queda 2 por coseno cuadrado de tita, todo esto al cubo. Sería entonces 2 al cubo 8 y coseno tita al cubo, coseno cubo de tita. Menos 8 que teníamos. Muy bien, todos los factores numéricos estoy sacando fuera la integral. 8 y 2, 16 por 2, 32, sobre 3, que también sale fuera del radical. Me queda 32/3 entonces. Cambio de signo. Y me queda 1 menos coseno cubo de tita. Diferencial tita. Muy bien. Estoy descomponiendo coseno tita, coseno cubo de tita en coseno tita por coseno cuadrado tita, donde coseno cuadrado se reemplaza por 1 menos seno cuadrado de tita. Esto es con la distributiva ya de menos coseno tita por el paréntesis que tenemos en la expresión anterior. Repitiendo aquí las expresiones. Evidentemente, 1 y coseno tita son integrales inmediatas. Vamos a calcular la integral de coseno tita seno cuadrado de tita. Para ello hacemos un cambio de variable. Seno tita, perdón, esto es tita, igual a m. Tomando diferenciales, entonces, diferencial de seno tita sería coseno tita diferencial tita. Por igual esto a diferencial m. Y eso se reemplaza. Coseno tita diferencial m. Y seno cuadrado de tita sería m cuadrado. Y esto sí es inmediato. Muy bien. Entonces, esta es la expresión para la integral de este tercer término dentro del paréntesis. Muy bien. Hecha la integración, cambiamos los límites ahora.
Y esto no es más que operar ya la aritmética de las expresiones que tenemos. Bueno, y esto resulta entonces redondeado a 9,64. Ese sería nuestro volumen pedido. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entiende. Genial. Vamos a ver ahora coordenadas esféricas. Y vamos a recordar entonces las coordenadas, la conversión de rectangulares a esféricas. X rho seno phi coseno tita y igual a rho seno phi seno tita y z igual a rho coseno phi. La región más simple es un bloque esférico determinado por esta expresión que estoy mostrando. La ilustración gráfica sería esta. La región más simple es la que estoy mostrando acá, como este bloquecito esférico. Y esta sería lo que en la práctica vamos a hacer. Esta integral triple en rectangulares, entonces, hecha en esféricas, ¿qué hacemos? Nuestras expresiones en X se cambia por rho, seno tita, seno phi, coseno tita. Las expresiones Y se reemplaza por R, seno phi, seno tita. Y la expresión Z se reemplaza por rho coseno phi. Diferencial volumen por rho cuadrado seno phi, diferencial rho, diferencial phi, diferencial tita. Esto es lo que en la práctica vamos a hacer. A ver. Z cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado, este cono. Este cono que se ve aquí, ¿verdad? Esta es la superficie cónica. Y la esfera es una esfera de radio centrada en el origen de radio igual a 3. Muy bien, lo que se pretende es determinar el volumen común o determinado por la superficie cónica y la esfera. ¿Está bien? Sería entonces este sólido cuyas paredes constituyen la superficie cónica y cuyo techo una porción de la esfera. El casquete que se ve. ¿Está bien? Ese volumen es el que se pretende determinar. Aquí tenemos de vuelta el cono, la esfera y nuestra fórmula que ya habíamos escrito. Muy bien.
rho cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es igual a 9, ¿cierto? Con esto entonces rho cuadrado igual a 9. ¿Cuándo entonces se cortan la esfera y el cono? Intersección de la esfera y el cono. Estoy escribiendo otra vez la ecuación de la esfera y estoy agrupando x cuadrado más y cuadrado. Bueno, despejando z, entonces z igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Se entiende entonces? Esto viene de cambiar x cuadrado más y cuadrado por z cuadrado que tengo aquí. Y me queda una expresión solamente en z, despejo z y tengo este valor para z. Como z es rho coseno phi, entonces escribo lo siguiente. Raíz de 3 sobre 2 igual a 3 coseno phi. Y aquí despejo phi. El orden de integración sería entonces diferencial rho, diferencial phi, diferencial tita. Donde rho estaría variando de 0 a 3, ¿cierto? Phi varía entre 0 y pi sobre 4. Tita entre 0 y 2 pi. La vuelta entera. Nuestro volumen entonces. Reemplazo los límites de integración en la fórmula que ya teníamos de manera general. Y bueno, esto es la parte complicada, establecer estos límites. Luego ya es operar. Lo que estoy haciendo es integrar sobre rho primero, entonces seno phi le veo como una constante, la integral de rho cuadrado es rho cubo sobre 3. Los límites ya están dados. Ahora estoy cambiando los límites de integración. Y estoy resolviendo. Esta es la expresión a la que llegamos luego de integrar sobre rho. Y ahora integramos sobre phi. 9 sale fuera de la integración. La integral de seno de inmediato. Los límites 0 y pi sobre 4. Cambiamos estos límites. Esto ya es un número que se integra sobre tita. El número sale fuera de la integración. Integramos diferencial tita. Y bueno, esto ya no es más que establecer el valor numérico del volumen. Aquí redondeamos a 16,563. Y este es nuestro volumen. El volumen solicitado.
¿Preguntas, consultas sobre esto? ¿Se entiende, profe? Genial. Muy bien. Vamos a ver dos aplicaciones muy importantes de integrales triples. Esto implica el cálculo de centros de masa y momentos de inercia. Bueno, la masa m igual a la integral triple de ρ, la densidad, ¿verdad? Que es función de x y z por diferencial volumen. Esto sería la expresión para calcular la masa del sólido. Esta sería la fórmula para el primer momento de inercia respecto del plano IZ. Estamos estableciendo entonces que nuestro primer momento se calcula con respecto del plano IZ. Nuestro segundo momento con respecto al plano XZ. Y nuestro tercer momento con respecto al plano XY. ¿Está bien? Sí, hay que fijarse que se tiene para el momento respecto al plano IZ, entonces el brazo palanca es X, por la misma expresión que teníamos para calcular la masa. Respecto del plano XZ, esto está multiplicado por el brazo de palanca Y. Y el último, su brazo sería Z. Bueno, estas son las fórmulas para calcular entonces masa y los momentos de inercia. Las coordenadas del centro de masa, la abscisa X, sería entonces el primer momento, el momento respecto del plano IZ sobre M. La ordenada del centro de masa, el cociente entre el segundo momento, el momento respecto del plano XZ, dividido la masa. Y la cota Z del centro de masa, entonces, cociente entre tercer momento, el momento respecto del plano XY y M. Bueno, los segundos momentos, o momentos de inercia también. Momento de inercia con respecto al eje X y sub X. Aquí tenemos la fórmula. X cuadrado más Z cuadrado por ρ, la función de densidad, ρ de X y Z, diferencial volumen. Y así tenemos el momento de inercia con respecto al eje Y y el momento de inercia respecto del eje Z. Estos serían los segundos momentos, los momentos de inercia. Muy bien. Esto cuando se requiere calcular los tres momentos. Bueno, un montón de trabajo se puede ahorrar considerando o empleando la propiedad aditiva de las integrales triples. Y escribiendo entonces,
y sub x, ¿verdad? Este primer momento, perdón, este segundo momento, el momento de inercia respecto al eje x, igual a, este sería un primer momento, ¿verdad? Respecto al plano iz, más el primer momento respecto al plano xy. Y así tenemos el momento de inercia respecto del eje y también el respecto al eje z. ¿Está bien? Esto sería viendo la distributiva del paréntesis sobre esta expresión. Entonces, al hacer una suma de integrales triples, nos quedaría entonces la suma de dos primeros momentos de inercia, así como se indica. Muy bien. Vamos a calcular el centro de masa del cubo unitario que se muestra en la siguiente figura. ¿Está bien? Este cubo unitario de aristas iguales a 1 entonces, y la densidad del cubo es proporcional al cuadrado de su distancia al origen. Muy bien, entonces la función ρ se puede escribir como K, la constante de proporcionalidad, y un punto cualquiera del sólido se calcularía por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, evidentemente el ordenamiento para la integración sería cualquiera, ¿verdad? Cualquier orden. Por la simetría que se tiene. Entonces, la masa se puede calcular haciendo entonces la densidad por diferencial volumen. Los límites de integración de 0, de 1 a 0, para cada integral. Y empezamos a integrar. Al integrar sobre z primero, se considera x y a y como constantes. Muy bien. Cambiamos los límites de integración y con esto desaparecen los términos en z. Integramos esto ahora sobre y. Antes de eso estoy resolviendo, entonces. Y luego sobre x. Cambio los límites de integración. Y esto me queda igual acá. La masa igual acá. Ahora el primer momento, respecto del plano YZ. El brazo X. Y decíamos por la misma expresión que teníamos antes. Muy bien. Calculamos los límites, las integraciones. Aquí hay un problemita de... Aquí está mi problema. Ahí está mejor.
Por ahí está mejor. Muy bien, la integración sobre z. Si estoy integrando sobre y, a x lo puedo ver como una constante, ¿verdad? Aquí está lo mismo, entonces hago la integración sobre y, cambio los límites de integración, resuelvo y lo integro sobre x. Después de integrar sobre x, cambio los límites de integración y tengo m sub iz, 7k sobre 12. Muy bien. Con esto entonces la abscisa x barra del centro de masa, m sub iz sobre m. M ya lo habíamos calculado, salió igual a k. Ahora calculamos m sub iz y esto sale 7 sobre 12. Por la simetría, entonces, ¿qué se ve? Se tiene entonces que la ordenada, la abscisa y la cota del centro de masa serán iguales. Con esto entonces el centro de masa tendrá coordenadas 7 sobre 12, 7 sobre 12 y 7 sobre 12. Esta. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Genial. Otro ejercicio para ir terminando la clase de hoy. Vamos a hallar los momentos de inercia respecto a los ejes X y de la región sólida comprendida entre este hemisferio y el plano XY. Dado que la densidad es proporcional a la distancia entre el punto y el plano XY. Evidentemente se trata de una semiesfera, ¿verdad? ¿Cierto? La región sólida, entonces esta semiesfera de radio igual a 2, centrado en el origen, así como se indica. La densidad en un punto en la X y Z es proporcional a la distancia entre ese punto y el plano XY. La densidad, entonces, podríamos escribirlos igual a K, una constante de proporcionalidad, por Z. Muy bien. Por la simetría, entonces, la I sub X sería igual a I sub Y. Y solo necesitamos calcular I sub X. Bueno, por la forma, vamos a elegir ahora nuestro orden de integración. Vamos a integrar primero sobre Z, entonces Z estaría variando entre 0 y la superficie esférica.
y estaría variando y sería un punto de la circunferencia que resulta en la intercepción, así como ya vimos en el problema anterior. La intersección de la esfera con el plano XY. Entonces, Y estaría variando sobre esa circunferencia. Y Z estaría variando de 0, perdón, de 2 negativo a 2. Muy bien. La fórmula para I sub X y la aplicación para nuestros términos. Bueno, y ahora, una vez establecido todo esto, las funciones, los límites, no queda más que operar. Bueno, y esto sí, el trabajo de integración, cambiar los límites de integración, primero sobre Z, que depende de X e Y, luego sobre Y, que depende de X, y luego sobre X, que varía de menos 2 a 2. Bueno, estoy mostrando esto. Estas integrales. Sobre Z dijimos, ¿verdad? Sobre Z, luego se cambian los límites de integración, se opera y se simplifica toda la expresión que se pueda. Luego se integra sobre Y. Cambio los límites de integración y todo el trabajo algebraico después. Se simplifica lo más que se pueda. Los factores numéricos y constantes fuera de la integral. Y una vez reducido, se integra sobre X. Aquí para integrar esto hacemos un cambio de variable. X igual a 2 notita, con lo que diferencial X sería igual a 2 veces coseno tita por diferencial tita. Se reemplaza esto y me queda esta expresión para integrar sobre tita. Y evidentemente ya es una integral inmediata. ¿Está bien? Cambio los límites de integración y tengo entonces I sub X. Muy bien, ya está. Esto es lo que nos pidieron. Si pretendemos el otro momento, I sub Z, al hacer los cálculos me queda una expresión como esta, que queda, este cálculo quedaría a cargo de ustedes el determinarlo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende, profesor? Genial. Bueno, y esto es lo que tenía para hoy, ¿verdad? Integrales triples. Bueno, entonces, bueno, voy a dejar de grabar porque ya culminé la clase prevista para hoy.